Bueno, continuamos entonces con los modelos que estudiamos en economía. Estamos hablando de modelos muy básicos, que son los que nos muestran cómo funciona desde el inicio la economía. En este caso vamos a analizar lo que es el modelo de las fronteras de posibilidades de producción, ¿sí? Este modelo lo que nos supone es que vamos a trabajar con solamente dos bienes, ¿sí? Con una dotación determinada de, de recursos productivos y con una tecnología dada. Entonces, si tenemos el gráfico, tal como nos presenta el libro de Calderón, podemos ver que en el eje de las Y vamos, o en el eje vertical, vamos a graficar, en este caso, ciruelas medidas en toneladas, ¿sí? O sea que acá diríamos 1 tonelada de ciruelas, 2 toneladas, 3 toneladas, etc. Y en el eje de las X, o en el eje vertical, horizontal, perdón, vamos a graficar las toneladas de duraznos que se producen. Entonces sería 1 tonelada de durazno, 2 toneladas de durazno, 3 toneladas, etc. Por supuesto que acá los bienes son ciruelas y duraznos, pero se puede aplicar para cualquier tipo de bienes. Por ejemplo, podemos hacer alimentos y tecnología, podemos hacer, no sé, verduras, frutas y carnes, podemos hacer, no sé, alimentación y vestido o ropa. Podemos representar cualquier tipo de bienes siempre que consideremos dos grupos de bienes. Y el supuesto fuerte que tenemos que hacer acá es que esa economía solamente produce dos bienes. Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en este gráfico? La línea que va desde A hasta F, esa línea que es justamente lo que llamamos frontera de posibilidades de producción o curva de posibilidades de producción, nos va a mostrar las cantidades máximas de bienes o de cada bien que se puede producir en esa economía, dadas las restricciones que dijimos antes de cantidad de factores productivos y de tecnología disponible. Entonces, yo puedo tomar, por ejemplo, en el caso A, yo digo, dado la cantidad de factores productivos que tengo y la tecnología disponible en este momento, una de las opciones que yo tengo es producir 0 toneladas de durazno y destinar todos mis factores productivos a ciruelas y estaría produciendo más o menos 7,5 toneladas de ciruela, que sería el punto A. El otro extremo, que sería el punto F, sería la opción contraria, de producir solamente duraznos y no producir nada de ciruelas. En ese caso, estaría produciendo 0 unidades de ciruela y, 0 toneladas de ciruelas y 5 toneladas de duraznos. Luego tenemos opciones intermedias, como la B, la C, la D, la E y cualquier otro punto sobre esa misma línea. Por ejemplo, si yo considero el punto C, diría que estoy produciendo 6 toneladas de ciruela y 2 toneladas de durazno. Otra opción sería el punto E, por ejemplo, entonces yo diría, estoy produciendo 2,8 toneladas de ciruela y 4 toneladas de duraznos. En este intercambio de opciones o en la elección de esas opciones, lo que nos va a aparecer como concepto es el costo de oportunidad. Bien dijimos que el costo de oportunidad era lo que a mí me cuesta renunciar a una opción posible o a la mejor opción posible. ¿Sí? Entonces, el costo de oportunidad siempre lo vamos a utilizar en el caso de que haya dos o más alternativas. Entonces ahí vamos a empezar a ver a cuántas toneladas de duraznos tengo que renunciar para poder producir 1 tonelada más de ciruelas. O a la inversa, a cuántas toneladas de ciruelas tengo que renunciar para poder producir 1 unidad más de duraznos o 1 tonelada más en este caso. ¿Sí? Entonces, este modelo de fronteras de posibilidades de producción nos incluye
ese término tan importante en economía como es el costo de oportunidad. También vemos acá en el gráfico que hay dos puntos, el punto S, que está dentro de las fronteras de posibilidad, y el punto N, que está por fuera. El punto N, vamos a decir que es un punto inalcanzable. ¿Por qué? Porque hoy en día, dadas las restricciones tecnológicas y dada la cantidad de factores productivos que tenemos, no podemos acceder a ese punto de producción. Yo podría alcanzar ese punto N si mejorara mi tecnología, o sea, si yo incorporara mayor y mejor tecnología, o si aumentara la cantidad de factores productivos. En ese caso, lo que pasaría es que la frontera de posibilidad de producción se desplazaría hacia arriba o hacia la derecha hasta alcanzar ese punto N. ¿Es posible? Sí, por supuesto. Que de hecho es una de los ejemplos, son los países asiáticos, como por ejemplo Japón, ¿sí? Entonces, se puede hacer, pero no en este momento. El otro punto, el punto S, nosotros decimos que es un punto subóptimo o ineficiente. ¿Por qué? Fíjense, si yo estoy en el punto S, por ejemplo, en este caso, estoy diciendo que produzco 2,5 aproximadamente toneladas de ciruelas y 1,3 o 0,5 aproximadamente toneladas de duraznos. Sin embargo, dada esta frontera de posibilidades de producción, yo sé que para ese mismo punto yo podría estar produciendo, por ejemplo, 2,5 toneladas de ciruela, pero si yo me extiendo, estaría en el punto E y entonces estaría produciendo 4 toneladas de duraznos. Fíjense que en el punto S yo solamente estoy produciendo 1,3 o 1,5 toneladas de duraznos. Entonces, esta diferencia entre 1,5 y 4 es lo que yo me estoy perdiendo de producir o estoy siendo ineficiente en la producción o estoy dejando que haya factores productivos ociosos, quiere decir sin utilizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo pasar del punto S al punto E sin tener que aumentar mi dotación de factores y sin tener que modificar la tecnología. Con la tecnología y los factores productivos que tengo disponibles, yo podría estar produciendo más toneladas de duraznos. ¿Sí? De la misma manera puedo hacer el análisis. Si quizás yo no quisiera estar produciendo más toneladas de duraznos, pero sí más toneladas de ciruela, yo en este punto S, si me voy para arriba, estaría en un punto intermedio entre el B y el C. Entonces, ese punto intermedio entre el B y el C a mí me permitiría seguir produciendo la misma cantidad de duraznos, que serían 1,5 toneladas, pero ahora en vez de producir solamente 2,5 toneladas de ciruela, yo podría estar produciendo 6,5 aproximadamente toneladas de ciruelas. Entonces, toda esa diferencia entre el 2,5 y el 6,5 sería mi incremento en la producción de ciruelas sin modificar la cantidad de factores ni la tecnología. ¿Sí? Por eso decimos que el punto S o cualquier punto por debajo de la frontera de producción va a ser un punto ineficiente o subóptimo. Y todos los puntos que estén sobre la frontera de posibilidades de producción van a ser puntos eficientes u óptimos. ¿Qué punto voy a elegir yo si tuviera que elegir uno? Eso va a depender de las preferencias o de los gustos que tengamos, ¿sí? O de las necesidades de esa economía. Porque puede ser que si hay una economía a la cual no le gusten los duraznos, supongamos un caso hipotético, o que por algún motivo no se puedan comercializar los duraznos, entonces no tiene sentido producir duraznos. Y el punto óptimo y más conveniente en ese caso sería el punto A, destinar todos los factores productivos a la producción de ciruelas. Si decimos que a la población le gustan tanto las ciruelas como los duraznos, podemos irnos, por ejemplo, a un punto D, que es un punto prácticamente eh, intermedio, ¿sí? Imagínense, este ejemplo es bastante burdo en cuanto a ciruelas y duraznos, pero si estuviéramos hablando de alimentos y, no sé, armas de guerra,
por ejemplo, es una decisión un poco más importante. O alimentos y tecnología es otra decisión importante. Fíjense que esto serviría un poco para analizar la discusión que se plantea a veces con respecto al uso de la tierra en cuanto a si destinar lo producido por la tierra a alimentos o destinarlo a biocombustible, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cualquier punto que esté sobre la frontera de posibilidades de producción va a ser un punto óptimo. ¿Cuál elegir? Va a depender de las preferencias y de las necesidades de la población en ese momento. Cualquier punto que esté por debajo va a ser un punto ineficiente. Quiere decir que yo puedo mejorar la producción sin tener que aumentar la cantidad de factores ni la tecnología. Y cualquier punto por afuera o por arriba, como el punto N, va a ser un punto inalcanzable en este momento porque los factores y la tecnología que tengo disponibles no me alcanzan para producir esas cantidades de bienes. Sí lo puedo hacer más adelante si aumento la cantidad de factores productivos o mejoro la tecnología. Así que este es el otro modelo de economía básico, digamos, que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, espero las consultas en el foro.